Está Pablo, está Meliquio, nuestro amigo ya de la casa. Hola Pablo, bienvenido. Muy bien, Placer, la verdad que siento ser de la casa. Raúl, Mauricio, gracias. Es la vuelta al afecto. Sí. Me saludaste y dijiste que gusto verte y es recíproco de parte de todos. Pablo, está editado ya, ¿no? La Isla Interior. Sí, ya están la mayoría de las librerías. Una pregunta, como se vende esas cosas van por otro camino. Pero, sí, no, pero ya están las librerías y está también en ebook. Se consigue en formato papel y en formato electrónico. Cada vez que lo veo a Pablo me gusta hablar, gracias Vera, eso es la Isla Interior, eso es Malvinas, eso son 3 historias. Creo que Reinaldo Arce, ex veterano de Malvinas, hoy presidente del Centro de Veteranos de Morón. Es una de las historias, la primera. Es una de las historias. Sí. Voy a hacer público porque en esta misma casa y en esta misma semana, en otro espacio que hago, dialogamos, tuvimos una entrevista riquísima con Reinaldo. Sí, es una maravilla. Le mando un abrazo, muchas gracias. ¿Cómo fue Marcelo que dijo? Necesitamos el reconocimiento del abrazo interior del gobierno. Y a hoy, a 40 años, lo siguen reclamando. ¿Por qué el libro? ¿De qué va? Por ese abrazo interior que reclamaba Reinaldo Arce. Me parece que yo empecé a trabajar con la memoria. Vos, Mauricio, decías, recordabas tu guardia en aquel momento. Yo tenía 12 años, y tengo registro de la guerra, de que mis papás comentaban. Tengo registro de que un tío mío fue convocado, no llegó a las islas, se quedó en Río Gallegos. El llanto de mi abuela, el llanto familiar, ese registro que a uno le queda de esa etapa de la vida, ¿no? que es parcial, que es bastante opaco. Y después que terminé el libro con Norita Cortiñas, me quedó resonando Malvinas. Así que un día estaba corriendo, un lugar raro, pero se me presentó la imagen de Malvinas y revisar la guerra desde los cuatro elementos de la naturaleza. Así que encaro el libro desde tierra, desde agua, desde aire y desde fuego. El capítulo de tierra justamente es Reinaldo Arce, porque dije, bueno, por cada elemento de la naturaleza tengo que entrevistar a un excombatiente. Reinaldo Arce era bueno, lo habrá contado acá, pero vamos a recordar, era un muchacho de 18 años que en febrero del 82 estaba, como cualquier adolescente, de joda en Mar del Plata, llama a la mamá, dice que le llegó el telegrama, que venga urgente, y Reinaldo a los días, en abril, ya está en la guerra de Malvinas. Salta de la costa argentina y del disfrute adolescente a ser un soldado, entre comillas, porque él no estaba preparado para la guerra como tantos otros. Sabiendo que en el vuelo del Hércules no tenían indicio de dónde iban. Todo así, todo un paquete. Y lo que fue la vuelta. Bueno, entonces, por tierra, para revisar el libro, por tierra Reinaldo Arce. Reinaldo me presenta a Darío Correa, que es el capítulo de agua. Darío, un santiagueño que le toca también conscripto, le toca marina. Y de pronto también en alta mar, dentro del Belgrano, le dicen que está en guerra, que nunca es tal, porque saben ustedes que el Belgrano es hundido por 2 torpedos traicioneros, fuera del área de cobertura, de la guerra, dentro, no estaba pautado que sea así. Bueno, un drama que ahí cuenta Darío. Y después por aire entrevisté a Alberto Filippini, que es el único militar, un militar de carrera, de familia militar, que bueno, dentro de lo que es el marco de la guerra fue un héroe volando estos A4 a ras del mar. Y el último capítulo es Fuego, que bueno, es el tema de la memoria que después les cuento. ¿Mauri? Sí, qué motivador, ¿no? Porque de pronto ninguno fue paciente tuyo. O sea, de pronto, ¿cómo cuajás tu rol de psicólogo, tu profesión, con la escritura dentro de lo que significaría un conflicto tan difícil y tan conflictuado como fue el de Malvinas? Para mí fue como el libro que hice con la Madre Plaza de Mayo, con Norita Cortiñas. Es decir, Reinaldo Arce me conocía por referencias familiares, Alberto Filippini también. El único que no conocía era a Darío, que me lo presenta Reinaldo. Pero creo que los 3 comprendieron la seriedad del trabajo que yo quería hacer, conocían mis libros anteriores, la propuesta les interesó. La propuesta fue una propuesta muy sanadora, porque yo me encontré con ellos, con cada uno varios días, grabé esas entrevistas, las desgrabé,
se las pasé a ellos para que las supervisen, porque yo hice una versión literaria libre, no es el testimonio, no es que yo puse solo lo que dijeron. Hay interpretaciones sobre las palabras, me hago las preguntas típicas que me puedo hacer como psicólogo: ¿por qué la guerra? ¿Qué sienten por el hecho de haber sobrevivido cuando vieron compañeros morir? Algunas preguntas bien existenciales, profundas, que quedan abiertas ahí en el libro, ¿no? Sin respuesta directa, quedan abiertas. Algunas respuestas hay, y otras creo que el lector, la lectora va a tener que ir como armando, porque trabajo la cuestión del trauma. Es un trauma social con efectos en cada singularidad, en las familias de cada veterano, de cada muerto. Pero también nosotros, fíjate que vos recordás, o cada uno de nosotros recuerda qué nos pasó en ese momento, como si estuviéramos ahora en Ucrania, claro, o en Rusia. Claro. Nos tocó directamente, era posible, no bombardeen en Buenos Aires, decía Charlie, ¿no? Digo, en algún momento también se tejía la posibilidad que bombardeen. Bueno, que esto cuenta él, hay que demarcar el hospital como un lugar de hospital para evitar que si hay una agresión lo bombardeen. Sí. Mauri. También, hay que recordar también dentro de la memoria las secuelas, ¿no?, de este estrés postraumático que han vivido chicos de 18 años que apenas salían a la vida y que realmente ha provocado suicidios, problemas psiquiátricos muy graves en muchos de los sobrevivientes. O sea, también enmarcar a los que quedaron en el camino, ¿no? Después, a posteriori, que sobrevivieron la guerra y no sobrevivieron su vida. Claro, pues por eso digo la importancia de un libro o de varios libros, documentales, todos los homenajes que se van a hacer por los 40 años. No es casual, 40 en la vida de una persona, como en la vida de una nación, tendría que pensarse en la madurez, ¿no? Llegar a los 40, ¿no? Ese es un momento de maduración. No olvidemos que la primera etapa, Mauricio, los suicidios, las enfermedades psicosomáticas, las depresiones, las enfermedades físicas, las adicciones, el consumo de distintas sustancias, ¿no es cierto? Tuvo que ver con ese proceso de desmalvinización, de pacto de silencio sostenido desde la dictadura y en la democracia, por parte de la población. La gente no le preguntaba, no le daba trabajo a los veteranos de la guerra. Entonces, creo que este trabajo de sentarme con ellos a dialogar fue terapéutico. Ellos mismos me lo dijeron, ¿no? Porque necesitan el abrazo, la palabra, el registro y la estimulación de la memoria, ¿eh? Los suicidios que siguen siendo a hoy constantes. Y algo decís por ahí desde tu profesión, como preguntaba Mauri recién, el olvido, ¿no? Digo, en las primeras conferencias de prensa, cuando vuelven derrotados a Campo de Mayo, tapan los camiones para llevarnos, nos llevaron a engordar, o sea, a darles comida porque su aspecto era terrible, para poder mostrarse, claro, pero no podían responder si habían comido bien. Y el momento en el que es el encuentro con los parientes, a los gritos, Mauricio, suponete, no murió, y por ahí no había muerto. Estaba... Qué cruel. Una crueldad espantosa. Eso vivieron esos pibes. 18 años, todos sabemos lo que vivimos a esa edad, ¿no? Ese olvido que marca. Porque Arce hoy, con 40 años y casi con 60, todavía se emociona. Claro, sí. Los tres se emocionaron mucho en el trabajo. Agradecen que en estos 40 años haya un reformular, un repensar la guerra y repensar qué se hizo, qué hizo el Estado durante la dictadura, qué hizo el Estado durante la democracia. Si ellos no salen a luchar y a pelear por sus derechos y el reconocimiento y la contención, están olvidados, ¿no? Entonces, ese capítulo final, que es Fuego, me hago estas preguntas, ¿no? Porque muchas veces se cree que el fuego está apagado, si son asadores lo saben, uno sopla y se aviva ese fuego. Entonces, la memoria es igual, ¿no? A veces es como un fuego apagado, uno cree que es el olvido, y soplas en esas brasitas del olvido. Hay que estimularlo al olvido, ¿no? Benedetti decía, el olvido está lleno de memoria, ¿no? Entonces, uno tiene que estimular, y mi memoria era parcial, era muy joven, muy pibe. Trabajando con ellos, yo fui estimulando también mi memoria, fui recordando cosas, ¿no? Entonces, la importancia del diálogo, la importancia del uso de las palabras, la importancia de los encuentros y esos traumas tan graves necesitan sanarse continuamente, porque a lo mejor ellos son sobrevivientes, pero todavía tienen la cicatriz y hay que trabajar sobre esa cicatriz. Sí, incluso costó mucho visibilizarse. A esa palabra no iba se a usar, pudieron visibilizarse, compañero, porque
realmente, como decías vos, lo seguían ocultando. No solamente lo ocultaron cuando llegó, sino también los ocultaron luego. O sea, es que yo también recuerdo, en nuestro hospital se atendía mucho justamente por las secuelas propias se atendía mucho en salud mental, por adicciones, por secuelas por estrés postraumático. Y realmente creo que los únicos que le damos contención éramos nosotros en el hospital, pero ellos no la queja, sino la sensación de abandono que tenían, de que no los reconocían, o sea, que eran incluso como parias, o como diciendo, no trabajaban, o están locos, o vinieron. Entonces, realmente estaban doblemente acongojados, porque no solamente no los reconocían, sino que ni siquiera lo daban a la luz, eran casi invisibles. Sí, y yo agregaría como elemento bien argentino que tuvo que ver con la derrota, porque creo que visibilizarlos era poner en evidencia que habíamos perdido, ¿no? Y este es un pueblo que busca el éxito, por eso, de una manera infantil, simbólica, muy importante, simbólica, se celebró tanto los goles de Maradona a los ingleses en el 86. Y todavía, yo fui el viernes pasado a la cancha de Boca a ver a Argentina, y todavía el que nos salta es un inglés. Todavía en lo popular se cree que habiendo ganado un mundial, habiéndole ganado a los ingleses, de alguna manera se les ganó, más allá de la guerra, algo, pero no tiene ningún valor frente a tantas muertes y tanto dolor que significó la guerra, ¿no? ¿Vos te imaginas que ese sacrificio que ellos hicieron, de lo voy a dar del revés, ¿no? O sea, si de pronto hubiera sido una victoria, si hubiéramos recuperado las Malvinas, merced al sacrificio de ellos, ahora serían los héroes, ¿no? Parangonables a Maradona, a Messi, todo estos son los que ganaron. Como se ¿no? perdió, están olvidados. Claro, pero no lo perdieron eso. No, por supuesto, por supuesto. ¿No? Eso es lo terrible. Visibilizar, exactamente la palabra que iba a usar, porque piden eso. Más allá del reclamo económico que no llega, de tener un final de vida mejor, una atención desde PAMI, por ejemplo, me contaban casos espantosos, piden eso, que se visibilice, que esas vigilias que van a ocurrir, que esos actos que van a ocurrir, preferirían que sea uno solo y grande y no tan disperso, pero que se vea lo que dice Mauricio. Incluso el orgullo que presentan, el orgullo que tienen, sí, claro. Muchos van vestidos con uniforme, ¿no? Porque es importante esto de decir, porque es una identidad. Cuando vos visibilizás, cuando uno puede visibilizar lo que vivió, lo que es, lo que siente, armás una identidad, una personalidad. Y ningún veterano puede negar que estuvo en la guerra, es decir, porque es parte de su ser. Es como que uno niegue quién es, no podés negar quién sos. Y eso te da una vida genuina. Lo otro es estar parcial, ¿no? Y creo que estando parcial sufrís mucho más. Creo que parte de eso es lo que nos obliga a... La excusa es el libro, pero a hurgar en esto. Marce, cuando puedas me decís cómo se llama el presidente del Centro de Veteranos de Burlingame, con quien hablamos, que tuvo, decirlo al aire, no pasa nada, está muy bien, que tuvo la posibilidad de olvidar todo cuando volvió. Sus compañeros le contaban la historia porque no la pudo, hasta que la pudo reconstruir. Vos fijate el trabajo, la mente. Sergio Novarín. Gracias, viejo. Sergio Novarín, un abrazo a Sergio también. Anuló todo. Y a hoy todavía está construyendo lo que fue Malvinas. Sí. Bueno, por eso digo, ahí recién decía algo en torno al fuego, ¿no? Digo, lo que hay que estimular es la memoria, ¿no? Pero digo, el olvido, hay que avivar desde el olvido, ¿no? No hay olvido, es mentira. Esto, de hecho, está comprobado en psicoanálisis, ¿no? Muchas veces los recuerdos reprimidos son los que te enferman. Entonces creo que lo que hay que estimular siempre es la memoria. Hay que meterse en el olvido, trabajarlo, soplarlo, buscar la forma de que salga la memoria a la luz para conectar con el que uno es, con lo que uno ha sufrido, sanar eso. Y no se sana nada definitivamente, menos estos traumas tan... que yo atendí familiares de Cromañón, ¿no es cierto? Ejemplo, ¿no? Es un trauma social, pero obviamente que afectó directamente a adolescentes que murieron y familias que perdieron sus hijos e hijas, ¿no? Dijiste algo que quería preguntar, ¿no se sana la muerte? No, estas muertes no, pero aparte vos imagínate, ejemplo, Darío Correa me cuenta que cuando sale a cubierta, que el Belgrano ya estaba inclinado, ve a sus compañeros ya muchos muertos, heridos, mutilados, tirándose al agua congelada, muriendo ahogados. El Belgrano se inclinaba y no había
no estaban los botes inflados, y cuando él logra subir a un salvavidas, a un bote salvavidas, está 2 días naufragando, sin saber si los iban a rescatar, si se iban a morir, si iban a ser prisioneros de guerra. Es un drama que no tomamos dimensión porque pasó 40 años y porque nosotros la vimos parcialmente por televisión, parcialmente porque la información sabemos que era falsa, ¿sí? Y hasta en los titulares de Clarín salía "ganamos", como si fuera el mundial y no una guerra, ¿no? Sí. Bueno, pues es que otro de las, no anécdotas, sino visiones que uno ha tenido y que permanentemente uno está tratando de acopiar información. En ese tiempo no había celulares, no había, o sea, ahora la información la tenés online. Antes uno tenía que apelar a los diarios. Entonces tal vez, viste, leías el diario de la tarde y te decían la información que ellos querían. Y Radio Colonia también, ¿no era? Radio Colonia, claro, la Radio Colonia, porque como era uruguaya, podía ser un poquito más objetiva. Pero la verdad, vos te estabas engañado de lo que cómo te llevaban la historia. Eso sí que era un relato, claro. Un relato de guerra que uno tenía que creerlo tal vez, ¿no? Pero todo con aires triunfalistas y demás. Y realmente estábamos, justamente por lo que se llevaba la información del exterior, no estábamos así, para nada. Sí. ¿Cuál es la señal de la producción que no llegó a entender? Estamos ya con el tiempo, no me digas, pero yo me quedaría horas hablando acá, porque hay que hurgar la mente, ¿no? Digo, ¿cuál es la defensa que tienen ellos? Dijiste orgullo. En los desfiles, ellos se sienten orgullosos frente al poder porque a ellos los aplauden. Y atrás viene el poder y no los aplauden. Claro, sí, es verdad. Ese resumen es tan fantástico. Sí, fueron realmente, igual no es lo mismo el adolescente, a que llaman, no son los pibes de la guerra, eran adolescentes sin ninguna preparación, ni teórica ni técnica, en su mayoría, y termina siendo un salvajismo tremendo, enviados de manera violenta a la guerra. Muchos igual defendieron con orgullo después la patria y siguen mencionando con orgullo que fueron quienes defendieron a la patria, ¿no? Alberto Filippini, que es el único con el que yo trabajé, militar de carrera, él dice una frase que me pareció muy enigmática. Los que sí estábamos preparados para la guerra, sabíamos, por eso no queríamos ir a la guerra, lo que podría significar pelear a mar abierto, porque no estaban preparados. Siempre el conflicto militar argentino era por la frontera con Chile o comercial con Brasil. Nunca se pensó en la posibilidad de una guerra con Inglaterra, en las Malvinas, a mar abierto. ¿A quién se le ocurre, no? ¿Qué mente? Si quieren venir, que vengan, le presentaremos batalla, ¿no? A ese se le ocurrió, ¿no? Claro. Y pensar que también que en esos momentos uno realmente estaba tratando de, ¿vos te acordás? Las colectas, las donaciones. Sí. Y muchos de los veteranos de Malvinas dijeron que fueron mejor tratados por los ingleses en la parte sanitaria que por los argentinos mismos. Sí, es verdad. Cosas que me han comentado veteranos del hospital. Entonces, cosa que realmente es llamativo. La isla lo que escuchamos es lo que está en el libro también, ¿eh? Todo esto y mucho más está en el libro. También hay un bonus track. Reinaldo me presenta a Sergio Weinrock, que es también un ex, un veterano de Malvinas, que tocó el piano en el Canberra al regreso, un músico, qué paradoja, un músico que fue enviado como soldado a la guerra. Hay una historia impactante de Sergio. Cada historia es importante pensar porque nos va a dar una dimensión de lo que fue la guerra, vuelvo a decir, desde el aire, desde el agua y desde la tierra. Y desde Buenos Aires, Córdoba, desde distintos lugares donde los familiares resistían y no sabían si iban a recibir a sus hijos vivos o muertos. ¿Te consideras escritor? Sí. Bien. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue ahora? Claro. No. Porque debes tener... siempre tengo alguna cosa en la gatera, claro, pero... Habrá que caminar o correr por Castelar y ver que viene, ¿no? Sí, caminar lo acompaño, no corro. Pero... Lo importante es esto, digo que así como hablamos de otros libros, cada libro tiene... Ahora estoy muy entusiasmado con porque obvio yo lo tenía el año pasado terminado, lo saben, y decidió la editorial Marea sacarlo este año en homenaje, aparece como una historia urgente, tenía que salir en el 2022, y este es el momento de reflexionar Malvinas por sobre todas las cosas, aunque es un tema que después dará para mucho más, ¿no?